chicos, pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que tengo que confesarles que el documental me pareció pues bastante fuerte. Acabé como con muchos sentimientos encontrados, especialmente enojo, pero si yo como audiencia lo viví así, no me imagino ustedes que estuvieron detrás del proceso. ¿Pueden platicarme un poco de cómo fue trabajar en una historia, la verdad, tan fuerte? Bueno, trabajar en la historia de Marisela Escobedo y su familia, pues es un honor, ¿no? De poder traer a un público grande una historia como la de ella, ¿no? Y que la familia depositara la confianza en nosotros para contarla. Pues es una historia muy dura, pero a la vez es una historia que esperamos inspire a muchísima gente que lo vea y que le den ganas de sumarse a la exigencia de tanta gente que está pidiendo justicia por sus hijas. Totalmente. Y para ti, Laura, ¿cómo fue trabajar detrás de esto? Pues cuando Carlos me habló de este proyecto, la verdad es que no hubo ni la más mínima duda en que este tenía que ser el siguiente documental donde entrábamos desde Vice Studios. Es una responsabilidad tremenda frente a la historia en sí y con la familia, porque la familia nos abrió las puertas y nos abrió sus diarios y sus archivos familiares, y realmente fue revivir de nuevo pues toda la peripecia que hasta el día de hoy todavía no acaba, ¿no? Aunque esta historia empieza al día de hoy, la situación en México se vive de manera muy similar. Hay más de 10 mujeres asesinadas al día violentamente, y donde me parece que hoy en 2020 es más urgente que nunca hablar de estos temas. Totalmente. De hecho, creo que una de las cosas que me dejó más como una frustración es que si bien esta historia tiene ya unos buenos años, la verdad es que el panorama sigue, si no es que todavía un poco más punzante, más vulnerable en ese aspecto. Entonces siento también que es un documental, pues obviamente nos deja como esta seria reflexión sobre cómo han avanzado los tiempos, qué cosas han cambiado. Me gustaría saber qué reflexión tuvieron ustedes al terminar de contar esta historia. Bueno, yo creo que por la reflexión, pues primero, como dices, es que el panorama actual no solamente sigue igual, si hay un 97% de impunidad en los feminicidios, no solamente es la impunidad actual, sino la impunidad acumulada de todas las historias de todos estos años, de toda la violencia de la última década. Al final, te digo, creo que es una responsabilidad contar esta historia, tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible y nada, nos la tomamos con mucha seriedad. La investigación está muy bien hecha, se revisaron muchísimos documentos, muchísimos expedientes, se solicitó acceso a muchísimo de la investigación. La investigación la lideró Carla Casillas, apoyada de Alejandro Melgoza. Y pues nada, esperamos que se note y que la gente pueda realmente entender lo que significa tener a un familiar desaparecido y pelear por el feminicidio de una hija. Totalmente. Y para ti, Laura, ¿qué lección te dejó? Me parece que lo que hace este documental es ponerle un rostro humano a esta crisis que estamos viviendo en el país. Y lo que me dejó es una reflexión de una combinación de elementos que estamos viviendo en el país que hace que las cosas estén tan complicadas, ¿no? Donde por un lado tienes pues lo podrido que está el sistema de justicia en México, y por otro lado tienes pues una violencia de género que cada vez es más sanguinaria y que cada vez está más normalizada. Entonces, al juntar estas dos cosas, pues se vuelve un panorama pues realmente complejo y terrorífico, donde de pronto estamos muy acostumbradas a las cifras, ¿no? Pero una vez que te pones en los pies de un personaje como Marisela, y porque eso es un poco lo que intentamos en el documental, ¿no? Que el espectador se ponga en sus zapatos y lo vives pues lo más cercano que puedas. Me parece que pues la reflexión es que esto no es de unos cuantos, esto no es un problema de simplemente las víctimas que lo vivieron en primera mano, ¿no? Esto es un problema de toda una nación que necesita recomponerse tanto socialmente como desde sus instituciones para realmente tener un cambio. Totalmente. Y también algo que me sorprendió mucho es que pocas veces se llega como a niveles tan
digamos, sensibles en un documental. Lo digo porque las entrevistas a los familiares y todo esto, o sea, para mí era como muy impresionante ver ya la manera en que lo hablaban, pero justo en la reflexión que se da en el documental también, es que la manera en que ya dejan ir esto, que tiene muchos años, pero que aún así se busca un cambio. Entonces, también me gustaría saber como qué aprendieron a partir de escuchar de primera mano lo que fue esa situación, porque seguro no fue fácil preguntarle a alguien, pues, cómo se vivió un momento tan fuerte, que también lo toca el documental, cuando dice el hijo que está fuerte ver a alguien cómo matan a alguien que amas. O sea, se me hace un momento súper crucial en el documental. Claro, yo creo que siempre vamos a estar agradecidos con la familia por abrirnos este capítulo tan doloroso de su historia y con tanta honestidad. Uh-huh. Creo que eso es lo que necesitábamos para que el público pudiera empatizar con una situación así y de veras entender lo que pasa por la cabeza de la madre, de los hijos, de toda la gente involucrada en la búsqueda pues de las personas y de justicia en general, ¿no? Contra el sistema. Yo personalmente, a Juan Manuel es un hombre que yo admiro muchísimo, que llegué a conocer y a entender, ¿no? Que por todo lo que estaba batallando, porque como dices, no solamente es la lucha contra el sistema, la lucha contra los criminales, sino pues es la lucha contra uno mismo, ¿no? Y entender que te tienes que sacar el odio para poder tú vivir, ¿no? Y para no, que no te consuma. Entonces, Juan Manuel para mí ha sido una inspiración, he aprendido mucho de él. Y pues bueno, estamos muy agradecidos de que él pueda comunicar estas cosas, que bueno, que ahora veo que a ti te quedaron grabadas y que te hacen reflexionar sobre qué haríamos nosotros en la posición de Marisela o qué haríamos nosotros en la posición de Juan Manuel. Eso es algo que yo me pregunto desde el día 1 que arrancamos este proyecto. Totalmente, además de que, pues como mencionaba al principio, ya tiene mucho tiempo, muchos años, o sea, cuando eso ocurrió, 10 años, pues, o más todavía, o sea, como que no haces cuenta, si estamos ya en el 2020 y parecería que ya hemos evolucionado, pero la historia nos demuestra otra cosa. Pero otra cosa que también me gusta mucho es que, en general, algo que caracteriza a los documentales de Vice es que son cero tibios, que yo como periodista es algo que admiro, o sea, justamente como esta manera de ir por las cosas, a pesar de que sea información muy sensible, se tiene que decir, se tiene que revelar. Entonces, también para ustedes, ¿cuál creen que sería como una fórmula para obtener un documental como lo es que es un tema no solamente sensible, sino que también a muchos les daría miedo hablar por obvias razones, vamos a decirlo de esa manera? Bueno, Carlos durante toda su carrera como documentalista, pues ha estado en Medio Oriente y ha cubierto todos temas de derechos humanos y demás. Y creo que todo su conocimiento en cuanto cómo poder generar empatía con personajes y romper como esas barreras para realmente tener una honestidad con las personas que te tienen que abrir la historia, junto con trayectoria que llevamos haciendo como documentales, pues fue una muy buena combinación. A mí me parece que la clave para este documental es que la familia se haya abierto, ¿no? Y que realmente no solo hayamos conseguido el permiso, sino que realmente quisieran participar. Y creo que eso no se hubiera podido lograr si no hubiera sido porque Carlos lleva trabajando en esta historia 4 años. Y esa es la clave para este tipo de documentales, generar lazos de confianza y que realmente las personas se abran y confíen en ti para poder contar su historia. Totalmente. ¿Y para ti, Carlos, cuál sería? Pues yo creo que, como dice Lau, pues fue una combinación muy buena. Creo que, yo venía con todo este trabajo y así, pero hasta que realmente nos juntábamos con Lau y con Ivonne Gutiérrez, la otra productora, como que entendimos como un camino en el que había que encontrar y hasta dónde teníamos que llegar y qué tan importante tenía que ser la investigación base, como te contaba hace ratito. Entonces, o sea, es una realidad muy cruda la que estamos viendo en el país. Es una realidad que la familia Escobedo siempre denunció, ¿no? De frente, sin miedo, y nosotros nos tomamos esa responsabilidad igual. Nosotros tenemos que estar a la altura de Marisela y de su familia para contar esa historia. No podemos estar un paso abajo. Y yo creo que logramos juntar el equipo que se echó ese compromiso encima desde la dirección, la producción, la edición, todo, pero también
todo lo que representa. Es un equipo de casi 150 personas que se comprometieron y que se tomaron esa responsabilidad en serio. Y esperamos que, bueno, yo lo veo en el documental, esperemos que el resto de la audiencia también lo pueda ver. Totalmente. Y justamente hace un momento mencioné que pues, algo que exige mucho el periodismo es no ser tibio, es decir, como dar las preguntas correctas, sobre todo cuando se trata de un tema tan sensible. Entonces, pero siento que es algo que también que te vas forjando poco a poco. O sea, como que como periodista vas entendiendo que tienes que empezar como esta madurez de las preguntas, especialmente cuando trabajas en un documental como este. Entonces, ¿hubo algún momento en el proceso donde ustedes, o sea, tuvieron que tomar como esa valentía? Repito, o sea, hacer esas preguntas a familiares no debe ser nada fácil, pero también toda la información que se maneja durante el documental, o sea, a mí me sorprendió que se hablara de esta manera, especialmente pues en un país como México. Ahorita Lau dirá lo que quiera, pero creo que pues, es una combinación de cosas también y de momentos. Por un lado, Netflix fue un aliado importantísimo, nos dio libertad creativa de contar la historia que queríamos contar, ¿no? Por ese lado, cómo lo revelaba la investigación y las cosas que a nosotros nos parecían importantes de decir, que tal vez se habían quedado perdidas en la historia, en las piezas periodísticas que se habían hecho, o no se había hecho hincapié en fincar algunas responsabilidades o abrir ciertas preguntas, ¿no? Porque realmente lo que hace el documental es abrir las preguntas a la reflexión y que la audiencia sea un poco el juez de lo que pasa ahí y de qué papel tuvieron las autoridades y de qué pasó. Pero creo que eso, ¿no? Y con periodistas de calidad que estaban dispuestos a llegar a esas distancias, ¿no? Para poder realmente tener la información en la mano y acceder a las entrevistas con las preguntas que necesitábamos preguntar. Sí, tal cual. Creo que nosotros lo que nos propusimos desde un inicio era que esta historia se pudiera contar con la mayor cantidad de voces posibles, y no solo con la familia, por supuesto, sino con ya sean los fiscales, los abogados, amigos cercanos, los agentes del Ministerio Público, entonces periodistas que estuvieron siguiendo el caso. Entonces, me parece que para poder llegar a esas entrevistas pues, y sacar la información que necesitas, pues necesitas una investigación que te respalde, ¿no? Y tú tienes que, o sea, realmente Carlos y el equipo de investigación, o sea, nos volvimos expertos en el tema, de tal manera que te puedes llegar a plantar con quien sea que haya vivido la historia desde su punto de vista y poder hacer las preguntas correctas, ¿no? Que generalmente son incómodas, pero se tienen que hacer. Y la historia, si bien fue mediática, se fue cubriendo como por casos como aislados, y cada que pasaba algo que volvía a mover como a los medios, ¿no? Y lo que nosotros logramos con esta investigación es unificar todos los puntos y entender que realmente esto es un caso que abrió muchísimas líneas de investigación que no se siguieron, ¿no? A partir del feminicidio de Rubí en 2008, se desentonaron una cantidad de sucesos y de crímenes, desde asesinatos hasta torturas, hasta al día de hoy tener a la familia de Marisela desplazada en Estados Unidos. Totalmente, así súper expatriado todo. Pero pues nada, chicos, también me queda nada más como agradecerles que hayan contado esta historia, y nada más como una última conclusión, me gustaría saber qué se llevan, pero a nivel personal, no como periodistas, no en el ámbito de trabajo, sino ustedes, a su nombre, a persona, ¿cuál es la lección que les deja? Bueno, yo me llevo muchas cosas, ¿no? Después de trabajar tan de cerca con una historia así, me voy completamente inspirado y motivado para seguir haciendo este trabajo. Me voy sintiendo una responsabilidad enorme de contar la historia de Marisela, de Juan Manuel y de su familia. Y nada, con eso, con ganas, ¿no? Como de inspirado de saber que hay que luchar por las cosas que uno sabe que son correctas, y de nunca detenerse. Eso es lo que yo me llevo de esta historia. Perfecto. ¿Y tú, Laura? Yo un poco en la misma línea. Me voy con ganas de seguir documentando historias que valen la pena ser contadas.
y también reflexionando que si quieres contar algo de la manera correcta, pues le tienes que dedicar varios años, ¿no? Como el caso de este documental. O sea, esto es un trabajo de 4 o 5 años que así debe de ser, así son este tipo de producciones. Claro, totalmente. Pues chicos, nada, muchísimas gracias por esta entrevista y por este documental. Sé que es la historia que debe ser contada. Muchas gracias a ti. No, pues muchísimas gracias.